fármaco nuevo, ya lo probé, hasta que le permiten sacarlo al mercado. ¿Ya? Demora mucho tiempo, porque la idea es que no perjudique a nadie. Sabemos que va a tener un efecto que no es el que ellos buscan, pero la idea es que no perjudique a nadie. Bueno, otras definiciones: farmacología clínica, farmacoterapia o farmacología aplicada, que es el nombre que tiene el ramo que ustedes van a hacer cuando estén en química. Es el uso de los medicamentos en individuos enfermos. Cuando yo hablo de farmacología nomás y del estudio de la farmacología, generalmente, o lo que se hace siempre en la práctica, es estudiarlo en individuos sanos. Una vez que yo sé cómo actúan bien en un individuo sano, recién ahí pienso en aplicarlo en un enfermo. Por eso que tiene apellido, ¿ya? Farmacología clínica, farmacoterapia, farmacología aplicada. Cuando yo hablo de farmacología sola, estoy hablando de cómo conozco un medicamento primero. Entonces, la farmacología clínica está pensada en aplicar algo en un individuo enfermo, por lo tanto, establece la relación riesgo-beneficio, y por eso que aparece la balanza. Cada vez que ustedes usen un fármaco, tienen que ponerlo en la balanza, riesgo-beneficio. ¿Me conviene usarlo ahora o no? ¿Me conviene usarlo en este paciente que tiene insuficiencia cardíaca o no? ¿Me conviene usarlo en un paciente que recién lo acaban de atropellar, anestesiarlo para suturarle una herida en la piel o no? Porque si nosotros no hacemos esto, es muy probable que con nuestra medicación matemos a un paciente. Y lo que yo siempre les digo, generalmente el caso más típico, más fácil de ver, es cuando, en el caso mío, que yo trabajo con perros principalmente, atropellaron al perro en la esquina, la gente viene corriendo, a veces ni siquiera son los dueños del perro, lo traen corriendo, lo ponen y se quejan. Lo único que hizo, lo llevé a la veterinaria y lo único que hizo fue ponerle suero. ¿Sí? Claro, primero tengo que saber qué tenemos, qué riesgos tenemos de aplicar fármacos. Por consiguiente, lo que voy a hacer yo, por lo menos inicialmente, es ponerle suero. El animal tiene una fractura expuesta, está, no sé, moreteado entero, todo tajeado, y yo lo único que hago es ponerle suero. Entonces a la gente eso le da rabia. Es como que uno no hiciera nada. Pero lo que yo estoy haciendo es poner en la balanza. Es como el paracetamol. Claro, como el paracetamol en los gatos. Entonces, claro, no tenemos la varita mágica. Por lo tanto, siempre que usemos medicamentos, tenemos que primero, en este caso, estabilizar al paciente, que es lo que se llama, ¿cierto? Y después aplico medicamentos, lo que sea necesario. Si tiene una fractura, bueno, le daré unos días para que se recupere bien, ¿cierto?, del trauma craneano, para recién anestesiarlo y resolver la fractura. No lo voy a hacer ahora que vino recién llegando. Pero la gente eso no lo entiende, pero nosotros sí. ¿Ya? Por eso que siempre que hacemos farmacoterapia, ponemos en la balanza riesgo-beneficio. ¿Ya? Otro término, farmacoepidemiología, que obviamente es la epidemiología del uso de los fármacos, ¿cierto? Estudia el uso de los fármacos en la población, y la mayor parte de los estudios farmacoepidemiológicos en todo el mundo, la parte veterinaria, tienen que ver con prevención, con vacunas. ¿Ya? A propósito de inmunología, ustedes saben que cuando hay vacunas, lo que nos interesa es la inmunidad de masa, ¿cierto? No, generalmente no conseguimos vacunar a todos los individuos, pero por lo menos si tenemos una buena inmunidad de masa, vamos a proteger a toda la población, incluso a los que no se vacunan. Entonces, la mayoría de los estudios farmacoepidemiológicos tienen que ver con esto, con la inmunidad de masa. También está la farmacopea o Codex Medicamentarium, que era antiguamente un librito, como este, Farmacopea chilena, que publicaba cada país con los fármacos que habían en cada país. Pero, como ustedes saben, el mundo se ha globalizado y actualmente, así como las personas viajan, los animales también viajan, y se hizo necesario hacer una farmacopea internacional, que se rija en todos los países del mundo. De tal forma que si una persona viaja o un animal viaja, puede usar la misma calidad de medicamento que está tomando en su país de origen en otro país cualquiera. ¿Ya? Entonces, esa farmacopea internacional se le encargó a la Organización Mundial de la Salud, y es en este minuto la que publica la farmacopea internacional, y todos los países se basan en esta publicación de ellos. Obviamente salen los nombres, ¿cierto?, del principio activo del fármaco, y la idea, ¿cierto?, al tener esta farmacopea es que, lo que les decía, que en todas partes el medicamento que yo necesito sea exactamente igual. Entonces la farmacopea me fija especificaciones en términos de contenido
pureza y calidad de los principios activos que usa ese medicamento y también de los productos farmacéuticos ya terminados. ¿Solamente los fármacos también? Sí, todo, sí. Sí. Bueno, y esto de acuerdo a normas aprobadas internacionalmente, porque como sabemos, ¿cierto? Todos le hacemos caso a la farmacopea internacional. ¿Para qué se hace esto? Para controlar la calidad de los medicamentos en cualquier parte del mundo y la eficacia de ellos. O sea, no solamente que tengan buena calidad, sino que funcionen exactamente igual aquí y en cualquier parte. También me permite detectar medicamentos de calidad insuficiente. Por ejemplo, hay un medicamento que dice que tiene 500 miligramos y tiene 300 miligramos nomás. Obviamente no va a funcionar igual, ¿ya? O falsificado. Dice que tiene 500 y no tiene nada. Y al permitir esto, ¿cierto? Controlar la calidad y detectar medicamentos de calidad insuficiente y falsificados, nos permite disminuir los problemas de resistencia medicamentosa, que es un problema que en el resto del mundo, nosotros en Chile todavía no le damos mucha bola a la resistencia, sobre todo de antibióticos, pero en el resto del mundo le están dando mucha relevancia porque hace muchos años que no tenemos antibióticos nuevos. Entonces la resistencia a medicamentos antibióticos, por sobre todo, en este minuto es altísima. Entonces se está dando cada vez más importancia al control de los antibióticos por sobre todo. Obviamente, si yo sé que ese que decía que tiene 500 y tiene 300 es un antibiótico, yo sé que va a matar un par de bacterias y la otra las va a dejar viva, pero las va a dejar con la información de la resistencia. Entonces un medicamento de calidad insuficiente o un medicamento falsificado favorece la aparición de resistencia. Entonces indirectamente me permite disminuir los riesgos de resistencia el hacerle caso a la farmacopea. ¿Ya? Ahora, uno podría pensar que nunca he escuchado la farmacopea, yo creo que ustedes no han escuchado nunca, ¿ya? Pero se hace la pega, ¿ya? La idea de la farmacopea, así como del Codex Alimentarium, que a lo mejor les hablaron, que también dice qué alimentos no deben usarse. ¿Se acuerdan cuando hacían formulación de raciones? ¿Hicieron formulación? Ah, ya, lo han hecho todavía, ya. Cuando formulen raciones les van a decir, tal cosa, el RAPS se puede usar máximo un 2% en la dieta de un bovino, por decir algo. Ah, sí. ¿No hicieron nociones? ¿No formularon nociones? Sí, pero no. Hasta ahí estaba hecho. Ya. A nosotros nos hacían formular a nosotros raciones y nos daban, claro, a lo mejor es más fácil tanto todo hecho. Pero hay restricciones. Entonces hay animales que pueden recibir X cantidad de ciertos nutrientes y no más. ¿Ya? Entonces uno tiene que ir respetando. Y esas cosas aparecen en el Códex Alimentario. ¿Ya? Aquí está referido a los medicamentos. ¿Quién controla el Códex Medicamentario aquí en Chile? Los medicamentos de uso veterinario, el SAC, los de uso humano, el ISP. Igual que todo, ¿ya? Y ellos lo hacen. Lo mismo que los alimentos, que aunque uno no sepa, el Servicio de Salud lo hace, nosotros nos enteramos cuando hay problemas, ¿cierto? Cuando hay problemas con un alimento, aparece en la televisión, en el diario, en todos lados, no hay que consumir el jamón de tal marca porque tiene tal infección, generalmente son problemas infecciosos, ¿cierto? Lo mismo con los medicamentos. Por eso que la mayoría de las veces nosotros no tenemos idea, porque por suerte la mayoría de los países le hacen caso al Códex Medicamentario. Sin embargo, hace alrededor de unos 8 años atrás, en Chile hubo un problema con las aspirinas genéricas, el ácido acetilsalicílico genérico, que compraba el Estado. Acuérdense que el Estado de Chile compra una cantidad enorme, millones de pesos en medicamentos para distribuir en los consultorios. Y entre esos medicamentos tenían aspirina, ácido acetilsalicílico genérico, de más de un laboratorio. Y descubrieron, haciendo estos estudios, que uno no tiene idea que los hacen, supimos precisamente porque había medicamentos falsificados, que en realidad no tenía ni una gota de ácido acetilsalicílico, era puro talco, era un comprimido de talco, ¿ya? Los comprimidos se llaman comprimidos porque los comprime una máquina y le da la forma. Tenían puro talco, lo que usan generalmente para que dé la forma y puedan apretarse bien es el talco. No tenían nada, o sea, eran falsificados. Y de otros laboratorios descubrieron que tenían calidad insuficiente, no tenían los miligramos que se suponía. Y entre esos medicamentos había incluso aspirina, cardioaspirina, digamos, las aspirinas de niños, que son las que toman la gente que tiene trombosis.
y le estaban dando en los consultorios esas aspirinas. Por suerte, como les digo, la pega se hace. En ese caso era medicamentos de humanos, la hizo el Instituto de Salud Pública y publicó: no hay que consumir aspirina de tal y tal laboratorio, porque ahí había, como les digo, falsificado y de calidad insuficiente. Obviamente nunca más les compró el Estado, perdieron esos laboratorios al final, chao pescado, porque no tenían presupuesto para seguir funcionando y se quemaron solitos, ¿ya? Por eso, ojalá nunca sepamos que existe la farmacopea, porque quiere decir que está todo perfecto, ¿ya? Y ojalá en ninguna parte del mundo. Es la idea, que en todos lados del mundo tengan conciencia y hagan las cosas bien hechas. ¿Y de dónde provienen los fármacos? El origen de los fármacos, ¿cierto? Ya sabemos que pueden ser naturales, lo hemos hablado, pero también pueden ser artificiales o sintéticos o de síntesis química. Los fármacos naturales, como todo lo natural, pueden provenir del reino vegetal, animal o mineral, y todavía, a pesar de lo avanzados que estamos, ¿cierto?, seguimos usando medicamentos que provienen de los tres reinos naturales, ¿cierto? Reino vegetal, el opio, ¿cierto? Por ejemplo, la morfina. Sabemos que puede dar origen a medicamentos de uso natural. Los digitálicos, ¿cierto?, que son la digoxina, no sé si lo ubican, para la insuficiencia cardíaca, también el origen es de una plantita. En la práctica actualmente sale más barato hacerla en el laboratorio, pero es la copia idéntica de la plantita. En el reino animal también usamos, por ejemplo, los extractos hepáticos, que de repente le ponen que uno no sabe realmente qué hacen los extractos hepáticos. Pero están en muchos medicamentos, bueno, las hormonas, hablamos de la insulina, ¿cierto? Hay varias hormonas que se usan que son naturales o muy parecidas al natural. Y del reino mineral, en general, los típicos minerales, calcio, magnesio, yodo, fósforo, ¿ya? Que muchas veces sale más barato sacarlos de la naturaleza que fabricarlos en el laboratorio, no porque no se puedan hacer en el laboratorio, es un problema de costo, ¿ya? Y en los artificiales o de síntesis química podemos tener sustancias que son similares a sustancias propias del organismo o sustancias que son totalmente diferentes a cualquier cosa del organismo, que ahí se les llama xenobióticos, ¿ya? Entre las sustancias similares a sustancias producidas por el organismo tenemos aquí el ejemplo del cortisol. El cortisol es nuestro glucocorticoide natural, ¿cierto?, el que nosotros producimos. Bueno, todos los glucocorticoides farmacológicos son semisintéticos. Es la molécula del cortisol, la natural, que le hacen un agregado químico, un doble enlace aquí, le ponen un magnesio por allá. Y la idea es que el glucocorticoide farmacológico tenga menos efecto mineralocorticoide, eso es lo que buscan, o que dure más su efecto que el cortisol. Por eso le hacen estas modificaciones. Pero es semisintético, o sea, es prácticamente lo mismo que el cortisol con una pequeña variación, nada más. Ahora, hay otros que son sustancias iguales, pero hechas en el laboratorio, sustancias del organismo. Por ejemplo, la epinefrina es la adrenalina, pero hecha en el laboratorio. Es igualita a la adrenalina, pero hecha en el laboratorio. Y por eso que tiene otro nombre, se llama epinefrina. Pero hace lo mismo que la adrenalina, si es adrenalina. ¿Ya? Los xenobióticos, en cambio, son sustancias que no tienen nada que ver con nada producido por el organismo, ni con ninguna estructura del organismo. Y funcionan, ¿cierto? Funcionan como un medicamento. Y el ejemplo que sale aquí es el fenobarbital, que es un antiepiléptico, y la fluoroquinolona, que es una familia de antibióticos, como el enrofloxacino, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, tenemos todas las opciones de tener medicamentos y seguimos usando los antiguos y vamos incorporando medicamentos nuevos, que son, la mayoría de los nuevos son sintéticos, son hechos en el laboratorio. Bueno, y para estudiar la farmacología, que decíamos la farmacología sin apellidos, se estudia en individuos sanos, ¿cierto? Entonces, para estudiar la farmacología se ha dividido en dos partes, farmacocinética y farmacodinámica. La farmacocinética estudia los efectos que sufre una droga durante su paso por el organismo. O sea, ingresa un fármaco, ¿qué le hace el organismo a ese fármaco? Las modificaciones que le impone el organismo al fármaco. ¿Y qué es lo que hace el organismo con un fármaco? Lo absorbe, lo distribuye, lo metaboliza y lo excreta. Eso es lo que estudia la farmacocinética. O sea, ¿qué hace el organismo cuando entra un fármaco? Todos los procesos.
Y por eso que cuando se habla de farmacocinética se habla de ADME, absorción, distribución, metabolización, expresión. ¿Ya? Hay autores que además le ponen a veces una L, ponen LADME. La L es de liberación. Porque hay veces en que un fármaco tiene que ser liberado para recién poder ser absorbido. Por ejemplo, yo administro una cápsula. Adentro de la cápsula está el principio activo del fármaco. Tiene que deshacerse, ¿cierto?, esta cápsula para recién poder liberarse el principio activo y ser absorbido. Entonces, por eso que hay autores que les gusta poner la liberación. Pero no todos los fármacos son liberados. En cambio, sí, todos son absorbidos, distribuidos, metabolizados y excretados. ¿Ya? Entonces, esa es la parte de la farmacología que estudia la farmacocinética. Y la farmacodinámica es la otra parte que le hace el fármaco al organismo. Estudia la acción de una droga sobre un organismo vivo. O sea, considera cómo se modifican las funciones orgánicas producto del fármaco que se introdujo y finalmente nosotros lo vemos como un efecto terapéutico. Entonces, junto las dos cosas y yo tengo la farmacología. ¿Sí? Ya. Vamos a hacer el